El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas de Actualidad Pública. Hoy sí, aquí desde el estudio, una vez más, al encuentro con ustedes como cada semana para iniciar este programa de discusión y análisis de los asuntos que nos importan en el país desde la visión de la doctrina social de la Iglesia, este espacio que llega a ustedes por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. Desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. Un estudio que publicó una prestigiosa firma de estudios estadísticos ha presentado alarmantes datos. El nivel socioeconómico de planificación y de tecnología, incluyendo inteligencia artificial, urgen atención inmediata en Puerto Rico. La fragilidad de la infraestructura del sistema eléctrico es uno de los fundamentos que más afecta tantos aspectos de la economía puertorriqueña, en un efecto dominó que, unido a la volatilidad de la economía global, deja a la isla en situación muy precaria. Figuras como el Papa León XIV ya han señalado que el sistema económico global necesita un cambio estructural que garantice la dignidad humana y el bien común. De esto hablamos hoy en Actualidad Pública, que comienza ahora. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Saludos nuevamente. Como cada semana, les da la bienvenida al licenciado José Frontera Ajenjo, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, a ustedes y a los compañeros en el panel, la licenciada Lisa Riestra Carrión, vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Lisa. Saludos, Josian, saludos, Fernando, y saludos a todos los que nos escuchan y siguen semana tras semana. Y el licenciado Fernando Moreno Orama, decano de la Escuela de Derecho. Saludos, Fernando. Saludos, Josian, saludos, Lisa, y a todas las personas que nos escuchan hoy viernes y que se conectan con nosotros siempre para estas interesantes discusiones. Y un saludo al equipo técnico que como cada semana nos apoya para que podamos llegar a ustedes. Después de una semana en pausa con todo el tema relacionado a la elección del nuevo pontífice, tenemos que retomar la mirada a las cosas que están pasando en Puerto Rico y los impactos que ya vamos viendo de los efectos en los cambios en política pública a nivel de Estados Unidos y lo que está pasando en el país, que hay que decir, independientemente de cómo uno piense ideológicamente, que el gobierno está totalmente estancado, particularmente en las agencias donde no ha habido acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para los nombramientos de los secretarios, cosa que uno pensaría que ni la pensaría. Parecería impensable que un gobierno que aseguraba estar claro de que ganaría las elecciones no tuviera un gabinete listo para entrar a funcionar y que a casi 6 meses de haber comenzado el gobierno haya agencias tan importantes como las primeras 2 en el orden de sucesión constitucional que todavía estén sin secretario. Frente a eso, nos llama la atención que Estudios Técnicos, esa entidad que se dedica al análisis de asuntos económicos y de prioridad de desarrollo en el país, que es una entidad privada, acaba de publicar la revista mensual Perspectivas, y en ella, en este mes de forma particular, expone los retos económicos, sociales, ambientales, tecnológicos y de planificación que está enfrentando el país y los efectos que esta falta de atención o la capacidad de poder atender afecta nuestro crecimiento económico y la transformación que necesita el país y cuál es ese primer impacto de
las políticas que ha tratado de establecer el presidente Trump. Por cierto, esta semana hubo una vista interesantísima en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos relacionada al manejo de los jueces sobre las órdenes ejecutivas y las políticas del presidente, que aunque no atiende directamente el tema central de una de ellas, sino la parte procesal, toma o se da en el marco de la orden ejecutiva que tiene que ver con la ciudadanía por nacimiento. Pero regresando al estudio que presenta, valga la redundancia, estudios técnicos, se destacan retos económicos, sociales, ambientales, de planificación, de tecnología, el tema de la inteligencia artificial y su impacto para el país y lo que está pasando con los niveles de desigualdad y pobreza en Puerto Rico, que es una brecha que ha ido creciendo, no solamente por lo que ocurrió con los fenómenos naturales, sino que no ha llegado todavía a un nivel de plató, sino que sigue incrementándose la desigualdad y la pobreza en el país, y ahora enfrentando aumentos en costos en todos los sectores importantes del consumo, cuáles son los impactos y los efectos que esto pueda tener si no se atiende adecuadamente estos riesgos y sin la capacidad de gestionar efectivamente, no solamente de parte del gobierno, sino también de parte del sector privado para hacer frente a todos estos elementos. Lisa. Sí, la verdad es que seguimos recibiendo noticias alarmantes, ¿verdad? Que abonan a la incertidumbre del futuro de nuestro país. Recientemente también salió publicado pues un plan del gobierno de Estados Unidos de devolver ese manejo de emergencia y la responsabilidad de los fondos, ¿verdad?, para manejar las emergencias que antes, ¿verdad?, se le encomendaba a FEMA a los estados, ¿verdad?, que no sé qué vamos a hacer en el país al no tener, ¿verdad?, esa capacidad económica que tienen esas agencias federales de las que tanto dependemos. Y pues nada, hemos querido unir, ¿verdad?, esta discusión sobre esta incertidumbre política y económica de nuestro país y por extensión de Estados Unidos a la idea, ¿verdad?, que tiene el Papa León XIV para el mundo, ¿verdad?, su plan para exhortar a las naciones, a la iglesia, a todos los ciudadanos, ¿verdad?, a seguir, ¿verdad?, pues con esas recomendaciones o esos llamados del Papa Francisco, ¿verdad? Primero, pues porque es un sacerdote agustino, no lo va a dejar de ser, ¿verdad? Esa orden religiosa a la que pertenece se dedica al servicio, se dedica a la pobreza, y por las mismas pocas palabras, ¿verdad?, que hemos escuchado hasta ahora de la boca de nuestro Papa, ¿verdad?, que se ve que va a seguir la línea de Francisco en cuanto a ser de voz y de defensa de aquellos que sufren, ¿verdad?, la injusticia de desigualdades sociales, ¿verdad?, de esos gaps, ¿verdad?, entre las clases sociales adineradas y los que no tienen, está llamando a la paz y deplorando, ¿verdad?, la injusticia, por lo que, pues, no sé, me sospecho que sus próximos escritos irán, ¿verdad?, por esa línea de abonar a las enseñanzas sociales de la Iglesia desde su experiencia vital, ¿verdad?, como misionero en un lugar como Perú, en suburbios de Chicago, ¿verdad?, donde se crió con esa diversidad étnica de la que hemos hablado aquí. Así que, bueno, y de nuevo, viene de Estados Unidos, de una familia de inmigrantes, o sea, de ascendencia de inmigrantes, por lo que va a entender muy bien la situación de nuestro país, que no difiere de la situación de tantos otros lugares, y pues
por lo menos hará un jalón de orejas a los dirigentes, ¿verdad? Para que también se encaminen hacia esos valores tan urgentes de justicia económica y de paz. Fernando. Atando los dos puntos que ustedes traen, a mí me parece que a diferencia de lo que pasa en Puerto Rico, de que no vemos un plan, no vemos una estructura, no vemos que haya una dirección en la que el gobierno esté buscando encaminar ciertas cosas y prioridades, yo creo que la iglesia y el cónclave se demostró que sí hay un plan y que cuando se reunieron a elegir al nuevo Papa, pues había unas preocupaciones de continuidad, de seguir desarrollando ciertos temas, y yo estoy seguro que no se escogió a una persona a ver cómo le va, ¿verdad? Y parte de eso, de esas discusiones y de la selección de ese nuevo Papa por los cardenales, tiene que haber un elemento ahí de vamos a escoger una persona que pueda hacer el trabajo desde el primer día. Porque ahí no hay que esperar que nadie te confirme. Una vez eres electo, ya eres el nuevo Papa y el mismo día empiezan las funciones. Así que yo creo que a nosotros aquí nos falta un poco eso, ¿verdad? Sentarnos como se hace en el cónclave, discutir y tener esas sesiones de diálogo, de decir dónde estamos, qué nos dejó el Papa anterior o que nos dejó el gobierno anterior o que nos dejaron generaciones anteriores y a dónde queremos ir. Queremos seguir esta misma línea, queremos hacer algunos cambios, queremos ir por otro camino completamente diferente, y después de trazar esas preocupaciones, ese plan, esas prioridades, pues entonces cogemos a las personas que mejor nos puedan dirigir en ese rumbo, que no es fácil. Pero un poco de esa falta de organización es lo que yo creo que estamos viendo, y como señalaba José ahorita, el problema de que a 5 meses ya, casi de 4 meses y medio de haber tomado posesión del gobierno, hay un montón de secretarías vacantes. Entonces, no tanto que el trabajo no se está haciendo, porque en el gobierno hay personas que llevan años trabajando ahí, sostienen el funcionamiento del día a día de la operación gubernamental, pero si en lo básico, si ese gabinete, si ese staff más cercano no está ahí y no lo puedes identificar, es probablemente porque falta un plan y faltan unas prioridades y falta esa pega, que una voluntad entre las diferentes personas que yo sé que están dispuestas a trabajar y a colaborar por el país. Y como tú dices, puede que la parte operacional no esté afectada. El problema es la parte de política pública. O sea, porque los que están allí operando las agencias, pues llevan el día a día y los trámites ordinarios de la agencia, etcétera. Pero cuando hace falta cohesionar para poder enfrentar los temas que están ocurriendo y poder contrarrestar de alguna manera lo que está ocurriendo en Estados Unidos y la incertidumbre que se genera en una economía como la nuestra, que es una economía altamente dependiente de factores externos que nosotros no controlamos, no solamente por lo que pasa en Estados Unidos, sino porque todo lo que está pasando en la geopolítica mundial en este momento, y el efecto de lo que está pasando en Estados Unidos en esa geopolítica, como el tema de las tarifas y los costos. Bueno, pues ¿quién está al frente de contrarrestar esos factores? ¿Y cuál es la articulación que tiene que haber entre las agencias para poderlo hacer? Si uno piensa en el rol del secretario de Estado en esos factores, si uno piensa en el tema, la articulación de todo el funcionamiento de la representación del Estado mismo, ¿verdad? A la hora de que le corresponde al secretario de Justicia. Y el consejero legal del gobernador. Porque eso es la función real del secretario de Justicia, o sea, y más allá de la función del procurador general también, ¿no? O sea, cómo entra toda esa dinámica en el riesgo, y una de las cosas que señala el presidente de Estudios Técnicos en la presentación del análisis, y cito: Puerto Rico enfrenta serios riesgos e incertidumbre nada más que por el solo hecho de ser una economía muy abierta, sujeta a eventos sobre los cuales tiene muy poco control. Y sigue diciendo, un riesgo inmenso se relaciona con las medidas que la administración Trump podría poner en marcha, no comenzar a tomar medidas para contrarrestar
cuando sea posible y en algunos pocos casos aprovechar las que provean oportunidades para Puerto Rico, sería un grave error. El mayor riesgo para Puerto Rico de las medidas anunciadas por Trump no es solo en el sector económico, sino en el social y ambiental, que obviamente tienen también implicaciones económicas. O sea, aquí al final del camino todo se traduce en qué pasa con el desarrollo de los aspectos fundamentales para el país. Yo comentaba esta semana en la Junta Universitaria y comentaba en el Senado de la universidad ayer, las preocupaciones que tenemos por los cambios que se anuncian, por ejemplo, en el área de educación. Y no solamente por el tema de los fondos que reciben los estudiantes en becas, que hasta ahora parece que no lo van a tocar, pero sí otros programas que apoyan la gestión educativa y que sirven también de apoyo a los esfuerzos que hace el Departamento de Educación desde lo que hacemos las universidades, como son los programas TRIO, los programas Outward Bound, como es toda la estructura de investigación. Ya a nuestra universidad, ayer yo hablaba de una propuesta que no fue cancelada, al salir de la reunión me informaron de otra que aparentemente se va a cancelar, que no son propuestas que eran solo de nuestra universidad, sino que son propuestas que integran varias universidades en Puerto Rico en estudios que están dirigidos a los efectos sobre nuestra población en áreas importantes de ciencia, de tecnología, ¿verdad? Y cómo vamos viendo esos impactos, pero entonces, ¿quién responde a nombre de Puerto Rico? ¿Quién articula a nombre de Puerto Rico? ¿Cómo esto nos impacta? ¿Cómo esto nos afecta? Yo recuerdo las discusiones de la 936, ¿verdad? Cuando se discutía dejar sin efecto la 936, las personas que estaban en la industria en ese momento, muchas de ellas lo que planteaban cuando venían frustrados de regreso de Washington, dice, es que estábamos las empresas allí y el gobierno de Puerto Rico no estaba. Y entonces los congresistas nos decían, ustedes esto es porque es un beneficio para ustedes, si esto de verdad fuera un beneficio para Puerto Rico y a Puerto Rico le importara, el gobierno también estaría aquí. Y el gran ausente era el gobierno de Puerto Rico. Entonces, sin una articulación adecuada y con una discusión política que no permite funcionar adecuadamente la relación que debiera haber entre Gobernación, Oficina de Puerto Rico en Washington, Departamento de Estado y la Oficina del Comisionado Residente, cuál es el Frente Común de Puerto Rico para lidiar con estos asuntos en un espacio donde nuestra capacidad decisional es muy reducida. Así que hay un elemento cierto de amenaza que viene de esos elementos, como bien señala la gente de estudios técnicos. Sí, realmente, sí, pues como ya sabemos, esa situación de dependencia es una causa importante de esa falta de desarrollo, ¿verdad?, económico a lo largo de todos estos años. Y aterrizando quizás en lo que nos ha estado diciendo en distintas reuniones el presidente, del peligro que tienen estas propuestas federales de ser renovadas en las instituciones educativas, vamos a tener que buscar estas fundaciones privadas pues para mantener ese beneficio a los estudiantes que más lo necesitan, ¿verdad? O mantener esa cultura de investigación, ¿verdad?, en áreas pues de interés de estas fundaciones. Un poco también lo que sale en este artículo que estamos comentando, ¿verdad?, de uno de los que trabaja en estudios técnicos, Villamil, economista reconocido, pues decía, lo más importante es que el gobierno y la empresa privada entiendan la complejidad que presentan los retos descritos y se comience a pensar en cómo protegemos a Puerto Rico de sus consecuencias. Aquí hemos hablado también de la importancia de tener esa seguridad alimentaria, ¿verdad?, de empezar a producir, ¿verdad?, nuestros propios alimentos, ¿verdad?, ante esta amenaza, ¿verdad?, arancelaria, ¿verdad?, por toda la situación arancelaria, ¿verdad?, de una disminución o de encarecer, ¿verdad?, el precio de la canasta básica, ¿verdad? Y sigue diciendo Villamil, depender del gobierno federal no es solamente insuficiente, sino equivocado, precisamente por la tendencia que se ve en Estados Unidos en cuanto a los gastos federales en programas sociales, ambientales y otros. Y es algo que parece que nos va a acompañar en lo que queda del cuatrienio.
Fernando. Sí, a mí me parece a veces que llevamos varios años viendo que la administración de turno, más que asumir el reto de mover un país hacia adelante, encaminarlo hacia el futuro, se limita a administrar lo que hay y apagar los fuegos del momento y a resolver los asuntos a bien corto plazo y no vemos nunca como que un movimiento, unos proyectos, unas ideas, unas aspiraciones a largo plazo que sí las tuvimos en otras épocas, ¿verdad? Qué sé yo llevo unos días pensando en todo esto de energía eléctrica y Luma, y si se va Luma, pues ¿quién viene? Y entonces la conversación siempre se tiene que ir Luma, pero no puede volver lo que había antes. Y yo digo, ¿por qué no? Si tuvimos una generación hace 40, 50, 60 años atrás que creó energía eléctrica y que los alabamos porque trepaban postes con helicópteros, pero no solo eso, la organización que crearon, la empresa que crearon sirvió muy bien al país por muchos años. Se dañó, pero eso no quiere decir que no se pueda arreglar. Y en Puerto Rico hay expertos en la universidad en materia técnica, científica de ingeniería y de lo eléctrico. Y hay expertos en la universidad en temas de derecho. Vamos a hacer una autoridad nueva, vamos a escribir una ley nueva. Que el problema era la unión. Pues vamos a trabajar con eso desde el principio como si no hubiese habido nada, pero que sea algo que administremos nosotros. Y yo creo que hay como un temor, como un miedo a enfrentarse a problemas de esa envergadura, cuando en el pasado, pues gente que vino antes que nosotros lo hicieron y lo hicieron bien. Yo creo que es una renuncia a creer en nuestra propia capacidad, y eso es peligrosísimo. O sea, no es que somos incapaces de hacerlo, entonces tiene que venir a hacer otro a hacerlo por nosotros, ¿no? Y entonces, y eso es una manera también de no querer asumir responsabilidad. Dice, somos esa idea de menoscabar nuestra propia capacidad y nuestros propios recursos y mantener esa estructura de dependencia, porque esa estructura de dependencia es políticamente positiva y razonable dependiendo de dónde uno se ubique en el espectro. Y siempre va a haber alguien de que va a recoger los platos rotos, siempre va a estar papi o mami ahí, y tenemos que, hay que quitarle las rueditas a la bicicleta en algún momento. Si uno quiere evitar todas esas calamidades ahí que Villamil y estudios técnicos señalan, hay que ponerse los pantalones y la falda en su sitio. Pero también tiene esa mentalidad de que dependemos de otra entidad que prácticamente nos gobierna, puede ser el gobierno mismo, ¿verdad? Con la Junta de Supervisión Fiscal, que es la diferencia entre esta época y esas épocas anteriores. Y pienso que tampoco hemos aprendido de experiencias más recientes de privatización de servicios básicos como Ondeo, ¿verdad? Que también fue algo que no resultó. Entonces, pues repetimos los mismos errores al no conocer la historia. Veía ayer un video, no era entrevista, era un video de esta persona de Estados Unidos que llamaba la atención y decía que le preocupaba que en Estados Unidos todo el discurso sobre Puerto Rico, particularmente de la administración Trump, es un discurso de hay que terminar esta dependencia que tiene Puerto Rico de nosotros, Puerto Rico nos cuesta demasiado, y llamaba la atención y decía, es que hemos perdido nosotros mismos la conciencia estratégica de lo que Puerto Rico representa para los Estados Unidos. Entonces, ayudar a Puerto Rico y ayudar a los puertorriqueños no es solamente ayudar a Puerto Rico y los puertorriqueños que son ciudadanos americanos y tienen derecho a nuestra ayuda y que además, excepto no pagan los taxes directos federales, pero pagan toda otra serie de fondos y remesas a los Estados Unidos. Dice, pero además representa para nosotros una preocupación estratégica fundamental, porque ¿quién está ayudando a desarrollar el resto del Caribe? O sea, si el resto del Caribe se está desarrollando y está avanzando, no es por sus propias capacidades. ¿Quién está metido ahí detrás de los puertos nuevos en República Dominicana? ¿Quién está metido ahí detrás de la producción de agua contra desalinización y energía que se está dando en las Antillas Menores? ¿Quién está moviendo todo eso? Y decía, bueno, no nos hagamos de la vista larga. China y Rusia están invirtiendo grandemente en el Caribe. Entonces, el único enclave en el que Estados Unidos invierte, de momento lo hemos visto como una carga y se nos ha olvidado su valor estratégico y la importancia que tiene para todos
que Puerto Rico se mantenga estable y que la inversión que estamos llevando a Puerto Rico como un lugar de acceso para el comercio internacional, como un lugar de alta mano de obra capacitada, como lo fue siempre mientras tuvimos allí la manufactura, y ahora que queremos traer de vuelta cierto tipo de manufactura, donde único eso se podría volver a hacer es aquí en Puerto Rico. Dice, o sea, no perdamos de perspectiva que también eso entra en el juego de la geopolítica de lo que está pasando en la región. Lo que pasa es que miramos a los grandes polos y se nos olvida que allí también ese juego geopolítico está ocurriendo. Y yo me sorprendió ver que alguien tuviera una conciencia real de que esos factores también inciden sobre lo que está pasando aquí, y no olvidemos quiénes son los grandes inversionistas detrás de algunos de los proyectos que se están discutiendo en Puerto Rico. No son los amigos de los americanos. Y eso no lo podemos perder de perspectiva, pero de eso hablamos cuando regresemos, porque el tiempo marca que hay que hacer la pausa. Esto es Actualidad Pública. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en este viernes a mitad del mes de mayo. Esto sigue corriendo y no se detiene el calendario. Estamos compartiendo y discutiendo un informe que publicó Estudios Técnicos, la entidad de análisis sobre la situación económica, social y de desarrollo del país, en los que llaman la atención sobre los cambios que están ocurriendo a nivel federal y en la geopolítica internacional, y los efectos que ya se están sintiendo en Puerto Rico y la preocupación por cómo vamos a ser capaces de poder enfrentarlos. José Joaquín Villamil, fundador y presidente de la Junta de Directores de Estudios Técnicos, comentó lo siguiente en la presentación de Perspectivas, que es la revista mensual de ellos, donde hacen este análisis. Dice, no podemos dejar de considerar los cambios que están ocurriendo a nivel global y regional, con las implicaciones que tienen para Puerto Rico en aspectos tales como la volatilidad en el costo de combustibles, en alimentos, en el costo de nuestras importaciones y en la competencia por la inversión y los mercados. Lo más importante es que el gobierno y la empresa privada entiendan la complejidad que representan los retos descritos y comiencen a pensar en cómo protegemos a Puerto Rico de sus consecuencias. Habla sobre la dependencia del gobierno federal, y esta semana resulta que la Junta de Control Fiscal junto con la gobernadora han anunciado que en el nuevo presupuesto del gobierno hay que prepararse porque la cantidad de fondos que se recibían, que ya no se van a recibir, es significativa, y se supone que Puerto Rico de un año a otro tenga la capacidad de sustituir más de 46 millones de dólares que de la noche a la mañana van a dejar de llegar. Y del bolsillo de quién ustedes creen que va a salir poder resolver eso. Eso es bien sencillo. O ese dinero nos lo quitan a nosotros los contribuyentes, o esos servicios se dejan de proveer. Eso no hay una ecuación que permita lo uno sin lo otro. Y eso es parte de lo que tenemos que mirar, y es la tendencia que decía Villamil que se ve en Estados Unidos en cuanto a gastos federales en programas sociales, ambientales y otros, como comentábamos ahorita, el tema educativo. Incluso Trump está diciendo, bueno, pues hay que sacar más petróleo americano para reducir los costos de lo que nos cuesta la importación del petróleo y de reducir la dependencia que hay de esos países, pero por el otro lado eso para nosotros es un problema, porque cada vez que traemos combustible que viene directo de fuentes en países extranjeros, pues no vienen sujetos a las leyes de cabotaje, pero tan pronto empecemos a depender de que el combustible venga directamente de Estados Unidos, y viniendo directamente de Estados Unidos tenga que venir sujeto a las leyes de cabotaje, cualquier ahorro que pueda hacerlo vamos a perder en los costos que eso implica. O sea, que en qué medida vamos mirando esto, y ahora todo lo que para poder resolver la crisis de Luma y la crisis de energía eléctrica, de querer ponerle cortapisa al net metering y ponerle cortapisa a la renovable, en la medida en que entonces los que se salen del sistema, porque es un sistema del que no se puede depender por su ineficiencia, como quiera tengan que financiar
el funcionamiento de Luma y de la autoridad. Así que no importa cómo lo veamos, la situación es una situación complicada. Eso no quiere decir que tengamos que ser pesimistas. La pregunta es cómo mantenemos los horizontes abiertos y las propuestas de acción frente a esa circunstancia ante lo que estamos viendo del funcionamiento del gobierno local y federal. Sí, escuchándote hablar en la primera mitad del programa sobre esa ayuda que está recibiendo el Caribe, ¿verdad? Otros países o lugares en el Caribe de grandes potencias que no son Estados Unidos, pues recordaba un poco, pues siempre va a haber interés de parte de esas grandes potencias, ¿verdad? Dando y dando, pero recordaba algo que decía el Papa Benedicto XVI en la encíclica La Caridad en la Verdad del 2008, sobre cómo es una falacia, ¿verdad?, pensar que los países del primer mundo, ¿verdad?, mientras más se enriquezcan, pues mayor desarrollo habrá, ¿verdad?, en esos mismos países. Y él trae pues una propuesta, ¿verdad? Indica que no promover un desarrollo como integral entre todos los pueblos, también los del tercer mundo, pues siempre va a terminar perjudicando a esos países del primer mundo, ¿verdad? Si mantiene en rezago, ¿verdad?, a los otros países, pues por esta misma limitación, gracias a medidas como el subir el costo de los aranceles, ¿verdad?, para evitar que entren productos de esos países, pues va en perjuicio de todos, ¿verdad? Por eso también hemos visto cómo después de subir los aranceles, ¿verdad?, hemos visto este show, ¿verdad?, de Estados Unidos y China, ¿verdad?, pues parecía una subasta, ¿verdad?, quién da más, subiendo los aranceles mutuamente, pues han terminado pues en negociar. Pues sí, es una táctica, pero de nuevo hay que pensar en la interdependencia mundial en el que nos encontramos y que se ha de trabajar por el desarrollo integral de todos, ¿verdad?, que todos los países puedan echar hacia adelante. Bueno, la invitación que hacía el Papa Francisco también con el tema de la deuda pública. Sí. Y veíamos como la semana pasada salía una nota preocupante publicada por el propio Vaticano de cuántos países están pagando más en deuda de lo que están pagando en servicios a sus ciudadanos. Y yo al profesor que me lo compartía le decía, tengamos cuidado que según los últimos números Estados Unidos va a entrar en esa lista. El costo de los intereses en Estados Unidos al nivel que está en este momento y cuando haya que renegociar ahora la deuda implica que Estados Unidos está pagando más en intereses y abonos a la deuda que el costo de defensa, que siempre ha sido uno de los costos más altos de los Estados Unidos, y no hablemos de los costos de educación o de salud o de tantos otros renglones, y por lo tanto se van a ver afectados todos esos elementos. Y lo más curioso y lo más diciente de todo eso es en manos de quién está esa deuda. Y no está en manos de los propios americanos. Hay una parte significativa de la deuda que está fuera y una parte de esa deuda que está en manos de quienes hoy se consideran enemigos de los Estados Unidos, como es el caso de China. Entonces Estados Unidos está tratando de reposicionar parte de esa deuda en los países árabes, pero por el otro lado, esos países árabes son de los que tenemos la dependencia, de quienes tenemos la dependencia en el petróleo. Entonces, supongamos que de momento tenemos la dependencia del petróleo y al mismo tiempo vamos a tener la dependencia del pago de la deuda. ¿Cómo vamos a quién tiene el control y quién de verdad va a mandar si eso pasara? Y olvidémonos del chisme del avión, ¿verdad?
que ya el presidente dijo que no es cierto que fuera a aceptar un avión de $400 millones de parte del gobierno de Qatar, pero fue parte de la discusión de estos días. O sea, que... Pero no queremos revivir los años 70 de nuevo, definitivamente. No, o gracias a Dios, que eso es lo que se supone que no queremos, pero el problema es que por no revivir los 70 podamos estar reviviendo los 40, o peor aún, podamos estar reviviendo la depresión del 30, ¿verdad? O sea, ¿a dónde? No, Digo, ¿y con quién te estás asociando? Porque esos regímenes árabes, pues hay serios señalamientos de violaciones crasas a los derechos humanos, no solamente la cuestión religiosa, pero también de que hay esclavitud en estos tiempos y que importan trabajadores de otros países de Asia y de África a construir sus lujos en sus grandes ciudades. Así que yo creo que desde el punto de vista ético, los Estados Unidos y los países occidentales tienen que tener mucho cuidado de con quién se asocian y porque asociarte con estos países es hacerte la vista larga de esas violaciones de derechos civiles. Y entonces, ¿con qué cara, con qué autoridad moral puedes venir después a pedir que cese la mano de obra involuntaria o que se reconozcan derechos sociales y políticos a los ciudadanos de esos países? Y la situación es compleja, además que es una región inestable y difícil de manejar. ¿No? Y que por otro lado estás viendo lo mismo con la asociación con Bukele, ¿verdad? Y el tema de el tema de las cárceles. Y al fin de cuentas, ¿quién es el que se beneficia, no? O sea, todo lo que se está desmantelando en Estados Unidos en este momento son iniciativas que surgieron como respuesta a la Gran Depresión. Entonces tú estás simultáneamente creando condiciones similares a las de la Gran Depresión, unas tasas de interés altísimas, proteccionismo extraordinario que no lleva a ningún lado, y por el otro lado... Beneficios contributivos a los que no lo necesitan. A los que no lo necesitan. Y entonces de momento estás desmantelando toda la estructura de apoyo gubernamental que te permite enfrentar esas consecuencias y estás destruyendo la red social que eso implica. Yo anoche en una certificación que estamos dando sobre doctrina social hablaba sobre el problema del populismo y la democracia. Entonces uno de los grandes problemas es eso, que el que está arriba se identifica y se hace ver como el más cercano al pueblo, el más cercano a los intereses del pueblo y que mejor los representa, y que por eso toda esta estructura intermedia, que es la que hace que opere la subsidiariedad dentro del sistema político, no hay que sacarla del medio porque estos somos ustedes y yo. Y yo soy la respuesta a todos sus problemas y esto es entre ustedes y yo. Pues, y entonces todo eso, que es lo que evita el autoritarismo, porque redistribuye el poder, es verdad que hay exceso de burocracia, es verdad que hay exceso de costo, no estamos negando eso, pero al pretender disponer de todo eso sin una estructura que facilite el funcionamiento adecuado, entonces tarde o temprano la deriva es la deriva del autoritarismo o la deriva del colapso. Una de las dos es el resultado final detrás de todo eso. Y la experiencia de la historia es esa, ¿verdad? No es otra. En ningún sitio eso ha funcionado. Entonces, ¿hasta dónde aguantan los que dependemos de esos sistemas si no somos capaces de establecer medidas de control locales donde podemos establecerlas y hasta donde podemos establecerlas? Entonces, yo no sé ustedes, pero yo no veo mucha acción en esa dirección. Sí, ¿no? Y se afecta al Estado de Derecho también, quitar reglamentación para un gobierno más directo es olvidar que pues, esa reglamentación nos protege. Pensemos en el colapso del 2008, del 2009 crediticia, ¿verdad? Por esa falta de reglamentación anterior. Dejamos el capitalismo y caemos en el salvajismo, ¿verdad? Pues porque terminamos los ciudadanos a la merced de esos grandes intereses, ¿verdad? Y los que tienen, como dice Fernando, terminan con más y los que no tienen con menos o con peor, cero. Exacto. Peor. Digo, y aquí vivimos, yo creo, un ejemplo en las pasadas décadas del efecto de desmantelar el gobierno. Aquí hubo una política pública, dijo mucho empleado público, mucho gasto, no queremos seguir subiendo impuestos, queremos reducir la nómina gubernamental y se empezó Sin plan.
sin un plan muy estructurado de desmantelar agencias, y entonces los efectos no se vieron hasta mucho tiempo después, ¿verdad? Desmantelamos, qué sé yo, el Departamento de la Vivienda, y entonces después de María vinieron todos los fondos federales y FEMA dijo, no, esto es a través de vivienda, y pues no tenemos gente ahí, ¿verdad? Tenemos un esqueleto. Desmantelamos el Departamento del Trabajo y vino el PUA a mitad de pandemia cuando todo era súper incierto, y es que no tenemos un Departamento del Trabajo que aguante esta operación de la noche a la mañana. Y tuvimos todos esos casos de fraude. Y hemos tenido casos, y entonces uno lo ve, hay agencias que están ahí, como dice Frontera, porque venían a resolver unos problemas muy específicos. Algunas a lo mejor uno puede decir, bueno, se han enmandado en su campo de acción, y a lo mejor el rol del gobernante de turno es reducir un poquito o mirar el alcance de ciertas agencias, pero desmantelarlas de la noche a la mañana, como pretende el presidente Trump, y decir, aquí no hace falta este laboratorio. Y entonces la comunidad científica dice, no, el research que está haciendo esa gente es invaluable. O vamos a quitarle chavos a estas universidades y de momento, mira, no se puede porque caeríamos atrás en la competencia tecnológica con las potencias que hablábamos ahorita, porque las universidades llevan la vanguardia en eso, y el gobierno pone los chavos y las universidades ponen los laboratorios, la gente, la administración, que es un acuerdo que hay ahí de décadas y un modelo de negocio que le ha funcionado bien a la economía americana, y entonces lo quieres desmantelar de un plumazo y sustituirlo ¿con qué? Sí, eso decía yo en Washington hace 2 semanas cuando estuvimos participando allá en JACU, hablando con colegas de otras instituciones en Estados Unidos, que es totalmente contraproducente el discurso de Make America Great Again, el tú meterte con 2 cosas, la educación y la investigación. Porque ¿por qué nos llevan una ventaja en desarrollo, en tecnología y en avances países como India, como Singapur? Porque su apuesta ha sido la educación y la investigación. Entonces, tú necesitas tener una población altamente educada para que esa población altamente educada sea capaz de producir resultados técnicos, tecnológicos, de futuro que garanticen que tú vas al frente en esa carrera. Entonces, si reduces la educación y cambias el enfoque de la educación, entonces no te quejes cuando los que tienen los doctorados, cuando tienen los grandes centros de investigación y los grandes resultados son otros países. Por el otro lado, no puedes pretender que la investigación venga exclusivamente del sector privado, porque el sector privado investiga, pero necesita capitalizar esa inversión, porque de lo contrario, ¿cómo vas a recuperar? Por cada cosa que funciona hay 10 que no funcionan. Uh-huh. ¿Cómo tú recuperas eso? Bueno, pues lo vas a recuperar después con la patente y lo vas a recuperar con los precios. Pero mientras tanto, ¿cuáles son los incentivos para investigar? Entonces, si queremos reducir el costo de la investigación y queremos reducir el costo de que esa investigación se convierta en productos reales, comercializables o en servicios mejor adaptados, entonces el gobierno tiene que entrar en la línea de poderlo financiar. Nos meten presión a las universidades de que tenemos que bajar los costos de matrícula. Bueno, los costos de matrícula en Puerto Rico versus los costos de matrícula en Estados Unidos, ya ustedes saben que la diferencia es significativa. Ya están bajitos. Ya de por sí son bajitos. Pero entonces, por otro lado, ¿cómo tú sustituyes ese ingreso? Bueno, pues ese ingreso lo sustituíamos investigando. Y lo sustituíamos investigando no solamente porque se recibían fondos de investigación de forma directa, sino también por los famosos costos indirectos negociados con las agencias que te permiten el apoyo administrativo para que esas propuestas funcionen. Entonces, ahora, no, tienes que reducir la matrícula, pero no te dejo traer más estudiantes. Pues me muevo a investigación, no, pero también te voy a cortar los costos de investigación y te voy a reducir los costos indirectos. Bueno, pues, te viste o te hace rolo. O sea, ¿cómo es posible que estas 2 cosas combinen para Make America Great Again, ¿verdad? Y, usando la propia expresión de Trump. O sea, ¿cómo llegas ahí si sigues haciendo toda esta otra serie de cosas? Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que estar mirando. ¿Cuál es la coherencia frente a eso? Y si no hay coherencia, entonces, ¿cómo uno se defiende como sistema educativo, como sistema que está al servicio de esos intereses frente a lo que ocurre? Sí, esos incentivos que se dieron bajo otra administración en Estados Unidos, Obama, precisamente para esos sectores de la sociedad, de las minorías que tenían menos oportunidades para la educación,
minorías que, por ejemplo, los hispanos, los afroamericanos, que se estaban convirtiendo en mayoría, pues hacían que Estados Unidos en esa carrera, ¿verdad?, por la hegemonía mundial, estuviera en un segundo lugar, ganando China, ¿verdad?, por ejemplo. Por eso es que entonces invertían en cómo vamos a hacer para, a través de esas áreas de STEM, que es donde hay realmente, pues, plazas de trabajo y donde radica ese progreso, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, pues vamos a empoderar a los maestros para que entonces y ayudar a los estudiantes, ¿verdad?, en ese rezago académico para que se gradúen de cuarto año y para que entren a las universidades. Pero es una inversión a futuro para la grandeza de la misma nación. Entonces, quitar eso, no se está viendo el resultado a largo plazo. Sí, es un poco contradictoria la conversación por la ironía de que estamos hablando, necesitamos un plan, pero a la misma vez tenemos en Estados Unidos una persona que te destruye cualquier idea de un día para otro sin ningún tipo de aviso. Hay una frase que le atribuyen a Mike Tyson que dice: todo el mundo se sube al ring con un plan hasta que recibe el primer puño en la boca. Y ahí es otra cosa diferente. Y yo creo que un poco es eso, pero ya nosotros sobrevivimos un primer cuatrenio de Trump y algunas lecciones debimos haber aprendido de aquel momento. Así que ya veremos, ¿verdad? Hay que tomar estos avisos que nos lanzan personas serias y de reputaciones como la de Villamil y estudios técnicos con números que sabemos que no responden a agendas ni a clientes ni son estudios financiados por lograr un resultado en particular. Y pues donde hay esos vacíos de poder, pues nos tocará a diferentes instituciones y personas e individuos llenarlo y velar que la cosa mejore y que tengamos algo de esperanza para el futuro. Hay una idea de los retos que se plantean en el estudio. Dice: la contracción del índice de actividad económica, la volatilidad a nivel global que provoca aumentos en los costos de petróleo y alimentos, la fragilidad de la infraestructura energética y la decisión de Trump de seguir favoreciendo los combustibles fósiles, alzan los costos para la industria de construcción que encarece las viviendas, la inversión en infraestructura y la reconstrucción, la disminución en la tasa de natalidad, la merma en la construcción de hogares, la creciente competencia para Puerto Rico de países de la región del Caribe y América Central que se beneficiarán del nearshoring, opción de política económica que mantendrá Trump. Según esas medidas, y dice Leslie Adames, la directora de la División de Análisis y Política Económica, las medidas anunciadas por Trump como aumento de aranceles, particularmente en mercancías que provienen de China y México, tendrán un efecto inflacionario importante. Para los que no escuchan, efecto inflacionario es un aumento significativo en los precios que viene y se queda, o sea que se mantiene en el mediano plazo y en el largo plazo. A su vez, el problema de capital humano seguirá siendo un problema en Puerto Rico por 4 razones, dice Leslie Adames. Primero, la reducción en la población joven. 2, las deficiencias del sistema educativo global. 3, la ausencia de una política de capital humano, es decir, cómo se gestiona, se mantiene, se adiestra y se compensa al capital humano. Y 4, el hecho de que los trabajadores puertorriqueños pueden emigrar fácilmente a los Estados Unidos. Aquí una vez tuvimos de visita a uno de los alcaldes de Bogotá, precisamente al que hizo toda la renovación del centro de Bogotá y le devolvió los espacios al centro de Bogotá, y decía: y alguien le preguntó: ¿y ustedes cómo lo lograron? Y dice: porque si no lo hacíamos nosotros no lo iba a hacer nadie. Y 2, porque si no lo hacíamos nosotros nos íbamos a quedar sin casa porque no teníamos a dónde ir. Y alguien le preguntó: ¿y qué usted piensa de Puerto Rico? Y le dice que el problema que ustedes tienen va en 2 direcciones. Una, siempre hay alguien que resuelva, o eso piensan ustedes. Y 2, todo lo que necesitan es montarse en un avión y cruzar al otro lado de la frontera. Porque lo que parece ser migración realmente no lo es mudarse dentro del mismo territorio del país en el que uno vive.
Sí, ¿dónde están los incentivos para atraer también a esas familias, ¿verdad? O personas en edad reproductiva, ¿verdad? Para que entonces se animen a volver a Puerto Rico con algo de estabilidad económica, ¿verdad? No lo estoy viendo en el gobierno actual. Fernando, algunos últimos elementos de que nos tengamos que despedir. Bueno, hay que agradecer a Estudios Técnicos por publicar ese estudio y yo creo que asumir nosotros como universidad también el reto. Aquí se han comisionado estudios que resuenan mucho. Cada vez que uno prende la radio de tiempo en tiempo, escucha que citan nuestro estudio sobre el costo de la corrupción, por ejemplo, o los estudios sobre los adultos mayores y los cuidadores de los adultos mayores. Así que es nuestra responsabilidad de cierta manera en todo esto que estamos viviendo, pues identificar los problemas, investigarlos y publicarlos para compartir esa información con la gente y con las personas que al final del día toman las decisiones. Sí, y lo seguiremos haciendo, ¿verdad? Es el compromiso nuestro de seguir haciendo esos estudios y seguir educando y seguir formando. Y ayer precisamente hablábamos de cómo los currículos de la universidad tienen que empezar a reflejar todos estos cambios y lo que está ocurriendo en el entorno, y nosotros desde aquí mantenernos atentos también a esa discusión y seguir hablando de estos temas, exhortando. Ayer en la certificación de doctrina social decía alguien, bueno, ¿y la iglesia qué puede hacer? Bueno, la iglesia es una cosa como institución, otra cosa somos nosotros, pero la responsabilidad principal de la iglesia y de nosotros es formar, iluminar y animar. Y yo creo que eso es algo que no podemos dejar de hacer en función de lo que nos toca como responsabilidad social también, no solamente con nuestros estudiantes en el salón de clases, sino en todo el impacto que podemos tener en nuestro entorno. Se nos acaba el tiempo, pero aquí seguiremos la semana que viene y los esperamos a cada uno de ustedes, como siempre, en Actualidad Pública. Será hasta entonces. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.